22, verso 1 hasta el verso 14. Vamos a continuar acerca del altar del holocausto, pero hoy lo vamos a hablar en el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham. ¿Están ahí? 22 del 1 al 14 dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Cuando hablamos de proveer, estamos hablando de suministrar, de abastecer, de distribuir, y eso es una función de Dios. Mire que cuando Abraham estaba yendo a ese lugar, Isaac le preguntó: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le respondió muy sabiamente: Él se proveerá. Ese Él es Dios. Ese Él está hablando de que Él iba a dar el cordero, que Él iba a dar la ofrenda, que Él iba a dar el holocausto. ¿Listo? Ya Dios se encargará de darnos su cordero. En otras palabras, quiero hacer una pequeña historia de quién es Abraham. Y Abraham procede o es procedente de Ur de los Caldeos. Actualmente eso es Irak. De padres idólatras. Eso está en Josué capítulo 24, versículo 2. Mire que a pesar que Abraham, sus padres no eran conocedores del verdadero Dios, Dios hace el llamado a Abraham. Eso es lo lindo que es Dios, que Él no hace acepción de personas. Y llamó al más idólatra de todos, a uno de sus hijos, a Abraham. Se registra el llamado de Dios cuando él tenía 75 años. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama. Esto está en Génesis capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 4. 75 años. Yo creo que todos los que estamos aquí no hay ninguno que tiene 75.
¿Sí o no? Mire para los lados, ¿no? Yo creo que todos somos jóvenes. Bueno, yo lo creo por fe. Todos somos jóvenes, pero mire que a la edad de 75 años Dios lo llamó. Usted es un bienaventurado, porque a pesar que no tenga 75 años, Dios lo ha llamado a su edad. Y esto es una honra. 75 años. Si usted se pone a imaginar qué hizo Abraham en 75 años, yo creo que desperdició su juventud, desperdició su tiempo, sus fuerzas. Pero a pesar de todo eso, Dios hizo algo grande con él. Hoy en día todavía se sigue hablando de Abraham, a pesar que tenía 75 años. Y si Dios lo hizo con alguien de 75, ahora ¿por qué no lo va a hacer con usted? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hallarla. Continuemos. No tenía hijos. Su esposa era estéril. Ella era menor 10 años a la edad de Abraham. Si Dios lo llamó a los 75, ¿ella cuánto tenía? 65. Buenos matemáticos, ¿no? Bueno, Abraham era un hombre que siempre donde iba, donde Dios lo enviaba, siempre era un hombre que construía altares. Era un hombre de altar. Pero Abraham cometió errores. Y solamente voy a mencionar dos. 2 veces negoció con su esposa. Qué error, ¿no? Qué errores. 2 veces vendió a su esposa. La utilizó como una prenda. Cometió errores. A pesar que Dios lo usó bastante, él también cometió errores. Y a pesar que Dios tenga un diseño especial para con cada uno de nosotros, eso no significa que no vamos a cometer errores. La cuestión es que nosotros no podemos quedarnos en los errores. Debemos levantarnos del error. Si me dicen algo, no me dicen nada. Hay que levantarnos de los errores. Dios hace pacto con él y él es testigo de aquello. A la edad de 85 años, toma a su sierva como mujer a petición de su esposa. Ya habían pasado pues toda la vida, ellos no tenían hijos, era un hombre que tenía mucho dinero, ¿sí? Y habían pasado aproximadamente 15 años donde Dios le hace una promesa, donde Dios le dice que será un padre de multitudes. Y Sara, viendo que 15 años y nada resulta, pues Sara se preocupó. Y a veces uno pasa un mes, una semana y no responde Dios y uno se preocupa, se afana. Ahora ella que pasó 15 años, la entendemos, ¿cierto? Yo la entiendo perfectamente. Si uno pasa una semana y ya uno está que tira la toalla, ahora póngase a pensar 15 años, esperando algo de Dios. ¿Usted ha esperado así algo de Dios 15 años? Usted le dice, Señor, ¿me responde en esta semana o renuncio? Usted es así, bueno, yo oro así. Digo, Señor, ¿me respondes o me renuncio? Y el Señor dijo, no, yo te respondo. Sí, claro, esta mujer se afana y era una costumbre de aquel tiempo, ¿no? Ya no es para hoy en día, se habla de los patriarcas. Y como ella era estéril, pues lo que se enseñaba es que podía tomar a su sierva como mujer. Y eso lo indujo, ¿cómo se dice la palabra? Lo indujo. Su esposa, su propia esposa le dijo esa idea, le dijo, mire, yo ya esperé mucho, vaya y me toma la sierva y le hace un bebé a la sierva. Póngase a pensar en eso. Sí, se rindió. Y Abraham, pues corto y perezoso, Abraham se resistió. Abraham dijo, no, ¿cómo así? Yo soy fiel a ti. No. Abraham dijo, vamos a orar a pedir con una confirmación a Dios. No, Abraham, ok, como mande mi señora. Sí. Yo creo que Abraham hizo un ayuno.
Usted sí piensa en cosas malas de Abraham, ¿no? Sí, así es. Abraham está con la sierva y a la edad de 86 años nace Ismael. Ismael es hijo de la sierva. Cuando Abraham comete eso, comete ese acto y nace ese niño, Dios se calla por 13 años. 13 años Dios no le vuelve a hablar nada. O no queda registrado en la Biblia que Dios habla nuevamente con él por 13 años. Se desapareció Dios. En la vida de Abraham no quedó registrado. 13 años. ¿Usted se puede imaginar 13 años que Dios no le habla a usted? Si Dios me habla día a día, yo también renuncio. Yo no sé cómo hacían ellos, pero 13 años, eso es mucho tiempo. Es demasiado. Y a veces, por no esperar, uno hace que Dios calle. A veces uno comete errores y a veces Dios calla para que nosotros aprendamos de los errores. Pero Dios toma todos esos errores y de todo eso Él hace un diseño. Él hace un propósito. Nada en Dios es casualidad. Dios no se le escapa ningún detalle. Hasta los errores Él los usa para hacer su propósito. Bueno, 13 años. Es decir, que a la edad de 99, ¿cuántos años? 99. ¿Si alguna vez ha pensado llegar hasta los 99? Dios volvió a aparecer. Y a esa edad Dios le dijo que iba a ser padre otra vez. Sara, cuando escuchó eso, Sara se echó a reír. Sara tenía 89 y Sara dijo, a la edad de 89 años tendré deleite con mi esposo. En Hebreos dice que todo, cuando se habla de Abraham y Sara, dice que todo en ellos estaba muerto, pero ellos creyeron. Ya su sistema reproductor ya estaba muerto, en el sentido ya había pasado el tiempo de gestación. Pero a pesar de todo eso, ellos creyeron. Y sí, Dios cumplió esa promesa. Y a la edad de 100 años nace Ismael. ¿Nace quién? Isaac, perdón. Nace Isaac. Y es por eso que Isaac significa ría, reír, reír. Eso significa Isaac, porque cuando Sara se rió, Dios le dijo, por cuanto Sara no creyó y se rió, así se llamará su hijo, risa. Y si el significado de Isaac es risa. ¿Listo? Eso se lo puede encontrar en Génesis capítulo 21, verso 6 y verso 7. Y dice Sara, y cualquiera que me escuche hablar esta historia también se reirá conmigo. Y sí, da risa que a la edad de 100 años, dos personas que ya tendrían que estar preparándose para la otra vida, ahora criar hijos. 100 años. Ella obedeció y Dios le cumplió. El niño creció, Isaac, y ese niño fue destetado. Se hizo una fiesta y en esa fiesta hubo conflicto. Destetado significa que dejó de amamantar, es decir, dejó de tomar seno. Y en ese día se hizo una fiesta y hubo problemas. Ismael no tenía un año, Ismael ya tenía 13 años, o aproximadamente 13 o 15 años, un aproximado. Y Ismael, dice la palabra de Dios, que se reía y se burlaba de Isaac. Es decir, y cuando Sara vio eso, le dio mucha rabia. Y Sara le dijo a Abraham, más el favor, me expulsa a Ismael y a su mamá. No quiero vivir más con ellos. Los echa. Y Abraham, yo creo que Abraham dijo, pero ¿cómo es posible esto? Y Abraham fue
Y Dios le dijo, hágale caso a su esposa. Dios estaba de acuerdo que Ismael saliera. Y así fue. Ismael salió a petición de Sara y aprobación de Dios. Tenía una edad de aproximadamente 15 años y fueron enviados al desierto. ¿Listo? Esto, el niño creció porque Dios le dijo que Ismael iba a ser un hombre muy poderoso. Hoy usted sabe quién va a ser Ismael. Le dijo, no se preocupe por Ismael, yo lo guardaré, yo lo cuidaré. No se preocupe por él, yo tengo un plan con él, pero si él está al lado de Isaac, ninguno de los dos va a crecer bien. Es por eso que los dos deben crecer separaditos. Entonces Dios cuidó de él, él se casó, él creció y se casó con una mujer egipcia, y esta mujer egipcia tuvo una niña, es decir, tuvieron una niña, y esa niña creció y se casó con Esaú. ¿Quién es Esaú? Pues Esaú es el hermano de Jacob. Y Jacob y Esaú son los hijos de Isaac. Es decir, que yo estoy hablando actualmente que Ismael son los árabes. Esos son los ismaelitas. Pueblo bendecido por Dios, ¿no? Y Isaac representa a Israel, los judíos. Amén. Eso le hago para que usted sepa que la Biblia no es un cuentazo, que la Biblia realmente es una biografía, es un relato de la historia de los países del Medio Oriente, pero no solamente de los países del Medio Oriente, sino una historia espiritual para nosotros, que cada día nos habla de acerca de todo aquello que ellos cometieron, nos sirven como ejemplo. ¿Listo? Ahora yo quiero hablar acerca de qué es la provisión de Dios. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? Esta frase se usa mucho, siempre cuando hay un faltante, siempre cuando hay una necesidad, siempre uno escucha esta frase, Dios proveerá. ¿Sí? O yo soy el único que la ha escuchado. Yo creo que usted lo ha escuchado en varias ocasiones. Dios proveerá. Pero a veces usamos esa frase y no entendemos la dimensión. ¿A qué se refiere la provisión de Dios? Entonces, cuando hablamos que Dios se proveerá, Dios hablaba acerca del acto sacrificial. Dios estaba hablando acerca de lo que iba a hacer con el cordero, que no iba a ser Isaac, sino que iba a ser su cordero. Esa es la provisión de Dios, donde Él era el responsable de darlo. ¿Ven? La Biblia tiene un sentido, y cuando usted lee el sentido de la Biblia, usted encuentra el propósito, que es Jesús. Está hablando de la provisión de Dios, que es el Cordero de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos queremos la provisión de Dios? Yo quiero la provisión de Dios. ¿Listo? Pero para querer la provisión de Dios, vamos a hacer un examen, vamos a ser probados. Usted en los primeros días de clase, de universidad, más que todo en la universidad, de clase casi no, de universidad, todo, hola, ¿qué tal? Y cuando el profesor dice, ¿en qué días parciales? Dice, ¿pero cómo así? Si hasta apenas estamos entrando. Es que en 15 días parcial, porque a nosotros no nos gusta ser evaluados. A nosotros nos gusta la recocha, que todo sea muy chévere, que todo sea muy bien, pero el día cuando nos dice, en 15 días hay previo, de una vez acabó la alegría, porque a nosotros nos gusta ser evaluados. Bueno, eso yo lo hablo por mí, no sé si a usted le dice, ay, sí, yo deseo que llegue el primer previo, lo deseo, o sí. ¿Ah? Deseo que profesor, o son de aquellos estudiantes que dicen, profesor, se le olvidó la previa, hoy tenías evaluación. Si alguna vez usted compartió con un compañero de esos, ¿sí? Le mandamos muchas bendiciones. Ok, sigamos. Dos cosas va a hacer Dios. Yo quiero que a partir de lo que yo voy a hablar de ahorita
Yo quiero que usted se centre como en un aula de clase y que va a comenzar una evaluación. ¿Listo? Entonces siéntase que está en un pupitre frío y que el profesor está repartiendo las hojas. Y el profesor le dice a usted, por favor, separados de grupitos, no, por favor. Allá hay más sillas. Separados. Y vamos a iniciar el examen. Dos cosas antes de iniciar el examen. La primera, que si lo pierdes, lo vas a volver a hacer. ¿Sí? Y hay muchos que están repitiendo esta materia mucho tiempo. No avanzan. Y segundo, si lo gana, habrá más pruebas más adelante. Sí, habrá más exámenes más adelante. Usted verá si se queda o avanza. ¿Listo? Esas son dos cosas como para aclarar. Quiero dar una recomendación. No quiero que me hagan copia. Ojo con la copia. ¿Eh? Antes de iniciar, hay que estar dispuestos. Mire que Dios le dijo a Abraham. Abraham dice que Dios probó la fe de Abraham. ¿Y Abraham cómo respondió? Heme aquí. Eso se llama disponibilidad. Cuando Dios te quiere evaluar, cuando Dios nos quiere evaluar, uno debe estar ¿cómo? Disponible. Disponible. Debe estar disponible. Porque póngase a pensar que Dios, o como estamos hablando de un examen, que te entregue la hoja y que tú no hagas nada, que tú te quedes mirando al profesor y pasen hora y hora y si no contesta, usted queda ahí mirando al profesor. Y a veces queremos nosotros avanzar en otros niveles, pero no estamos dispuestos a ser evaluados por Dios. Sí, recuerde que Abraham, 75 años, espera hasta los 100 años. ¿Cuántos años fueron? 25 años. Esperando que Dios respondiera. Dios respondió. Y ahora Dios le va a hacer un examen. Y el hijo que él ama, el único hijo, se lo pidió. ¿Qué hay que hacer cuando Dios te llame y Dios me llame a mí a ser evaluados? Heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Listo? Para hacer el examen, usted necesita unas herramientas. Así cuando usted va a un colegio y necesita un lapicero, necesita un borrador, una calculadora, bueno, usted va a necesitar esto. Va a necesitar dos acompañantes, dos siervos. El domingo voy a hablar de aquellos dos siervos. Vas a tener que irte en un asno, un transporte necesita un asno, un transporte. Necesitas leña, necesitas fuego, necesitas un cuchillo, necesitas cuerdas para atar. Y lo más importante, lleves a Isaac para el sacrificio. Bien. El lugar donde vas a ser evaluado. Vas a ser evaluado en el monte Moriat, lugar de 3 días de distancia a tu casa. Un lugar lejos, ¿cierto? 3 días de distancia. Sobre un monte que yo te diré. Allí serás evaluado. Mire que dice la palabra que cuando Abraham fue al monte, Abraham no alzó su mirada sino hasta el ¿qué día? Hasta el 3er día. Porque él no quería mirar dónde iba a ser sacrificado su hijo. Mire el dolor. Y cada vez que usted lee la historia va agarrando como fuerza el drama. Porque 3 días caminando sin mirar al cielo. Póngase a pensar, Abraham, ¿en qué pensaba? Valga la redundancia. ¿Qué se le pasaba por la mente a Abraham? Que no tenía ni la capacidad ni siquiera mirar al cielo. Porque no quería ver el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. 3 días sin mirar el cielo. ¿Es duro? Entonces, hay unas pequeñas cláusulas y dice, no le cuentes a nadie. ¿No le cuentes a quién?
A nadie. Póngase a pensar que Abraham le contara a Sara. Sara, déjeme decirle que Dios me habló y que Dios me pidió a nuestro hijo para matarlo, para sacrificarlo. ¿Usted piensa que qué le fuera pasado a Sara? Le echa bienestar familiar. Digo, este se enlocó, este hay que llamar a la policía. Sí, es un acto bárbaro. No, eso no entra en la cabeza de una mamá. Yo no sé por qué Abraham estaba haciendo esto. Solamente él estaba siendo obediente a Dios. Y a veces cuando Dios nos va a pedir cosas que nosotros vamos a decir, pero esto parece que no tuviera común. Y si usted lo comparte a alguien, dice, uy, no, su Dios es un abusivo. ¿Usted cómo se le ocurre hacer eso? ¿Usted cómo va a dejar esto? ¿Usted cómo va a entregar esto? ¿Usted cómo va a hacer esto, y etcétera? ¿Sí o no? Porque se trata de una relación personal. Y Sara no recibió ese mensaje, lo recibió fue Abraham. Sara no iba a ser evaluado ahí, era Abraham. Entonces, los únicos que sabían eran los siervos de Abraham. Y su hijo ni siquiera sabía quién era el cordero, que era él mismo. Continuemos. Antes de terminar la prueba, ya va a llegar al lugar, o va a iniciar la prueba, mejor dicho. Dios le dice, debes separarte, o él se separa de sus siervos. ¿Sí? Al tercer día dice que él alzó su mirada, le dijo a los siervos, por favor me esperan aquí, que yo y el muchacho iremos y adoraremos. Es decir, solo el padre y su hijo debían ir al sacrificio. Los siervos no. En esta etapa, muchos retroceden, porque el hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? ¿Sí? El hijo le pregunta, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos cuchillo, tenemos todo. ¿Dónde está el sacrificio? Y en ese momento muchos retroceden, cuando la ofrenda habla, cuando usted entiende la dimensión de lo que va a hacer. Pero yo le quiero decir que el padre lo anima. ¿Qué hace el padre? Lo anima y le dice que el que sabe, que el que está haciendo el examen, sabe lo que está haciendo y solamente hay que obedecer. Es la prueba donde no vas a entender, pero vas a obedecer. El padre utiliza todos los instrumentos y va a terminar el examen. Dice que sube al monte Moriat, al monte que Dios le dijo, ata a su hijo. Y cuando ya lo va a terminar el examen, sonó la campana. Y cuando suena la campana, es porque interviene el profesor. Es porque interviene el que hace el examen. Y le dice, Abraham, no mates al muchacho, porque he visto tu fe. Y tu fe no ha faltado. Abraham mira a su hijo y le dice, yo lo sabía. No eras tú, Isaac. El sacrificio es este carnero, la provisión del que hace los exámenes. Dice que había un carnero trabado en un zarzal. Tengo preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué Dios no escogió a Ismael? ¿Por qué Dios escogió a Isaac? Y vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 23. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Cuando lo tenga me dice
Amén. Gálatas 4:23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Mire que, ¿por qué Dios no escogió a Ismael? Porque Ismael representa esclavitud. Y la esclavitud no puede dar libertad. Porque la esclavitud, ¿qué da? Esclavitud. Es por eso que Dios escogió, ¿fue a quién? A Isaac, porque Isaac representa la promesa. ¿Listo? ¿Dónde yo encuentro a Jesús? ¿Dónde yo lo hallo? Vamos a Hebreos capítulo 11. Y yo quiero que Andrés me acompañe en el piano. Hágame ese favor, Andrés. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Para que usted vaya comprendiendo la dimensión de lo que Dios estaba haciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es ¿qué? Poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿De qué trataba el examen? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque Abraham es un ejemplo. Su forma de pensar, su fe, era igual que la del Padre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que sabía que al tercer día Él regresaría a casa con Él. Solamente Dios lo que estaba haciendo en el examen era que nosotros miráramos la reflexión, que Él volvería a casa. Solamente quería representar todo el padecimiento de un padre y un hijo. Pero el padre sabía que no era el hijo de Abraham. Solamente era una representación a lo que después se consumió en la cruz. Solamente Dios llama a Abraham para darnos una representación a nosotros. Para eso fue el examen. Te quiero decir algo. Cada vez que Dios te hace un examen, para otros será la representación. Todos los procesos que tú pases serán referencia para otros. De eso se trata el Evangelio. Es por eso que cuando dice que cuando un hijo se le disciplina no entiende, pero cuando termina la disciplina dice que da un fruto de justicia. Porque uno dice: Señor, gracias por todos esos procesos, porque hoy tengo la autoridad de enseñarles a otros que así como lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con ellos. Usted es una carta abierta y yo soy una carta abierta. Abraham era una carta abierta, y ese sacrificio, ese altar del holocausto solamente simbolizaba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que papá regresaría con su hijo. Y no solamente con su hijo, sino con sus siervos a casa. Y eso no pasó. Cuando Él resucitó, ¿a quién buscó los primeros? A sus siervos. ¿Dónde yo hallo más a Jesús? En el zarzal. El zarzal es un derivado de la acacia, y la acacia significa humanidad. Cuando Abraham alzó su mirada y vio ese carnero en el zarzal trabado, lo que nos quiere dar a entender la palabra a nosotros es lo siguiente: que de la humanidad iba a salir el Cordero de Dios.
¿Dónde puedo hallar más a Jesús? Cuando Isaac se separa de sus siervos por causa de su padre. ¿Y a quién le toca llevar la leña? A Isaac. Y la leña es un madero. ¿Y quién llevó la cruz? Cristo llevó la cruz. Jesucristo lo hizo. Él entró a Jerusalén en un burrito, ¿se acuerda? Y todo el mundo, uy, pero después dejó el burrito y tomó la cruz. Pero el Padre siempre estuvo con él. El Padre siempre estuvo con Jesús. Aquí yo me di cuenta que Isaac nunca se separó de su papá. Y la cruz, el Padre siempre estuvo atento de su hijo. A pesar que un día el hijo le dijo en ese momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y llegan momentos en nuestras vidas que pensamos que papá nos abandonó. Pero déjeme decirle, Abraham nunca abandonó a Isaac. Jesucristo nunca fue abandonado por su Padre. Y usted tampoco será abandonado por nuestro Dios. Amén. Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo que usted se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su único hijo. Cuando usted lee a Isaac dice a tu hijo, tu único hijo. Habla de Jesús. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle al Señor que gracias por ese sacrificio que hizo por nosotros. Y Abraham es de admirar porque su fe era igual que la fe de papá, que al tercer día él regresaría. Amén. Solamente esto es la sombra. El domingo voy a hablar de lo real, pero me voy a enfatizar en los dos siervos. Quiero que ustedes y yo también y la iglesia entienda quiénes son esos siervos que esperaron a Abraham. El domingo lo vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque si vamos a ser evaluados, debemos estar dispuestos en decir, heme aquí. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos. Si queremos tu provisión, claro que vendrá, pero la provisión vendrá por causa de la obediencia. Mire que Moisés, cuando hizo el altar del holocausto, él fue al monte Sinaí y Dios le mostró todo el diseño. Pero Abraham fue totalmente diferente, porque Abraham, cada vez que caminaba, él veía el diseño. Dios va a haber ocasiones que te va a mostrar el diseño en sueños, te lo van a hablar, te lo van a decir, pero va a haber ocasiones que tú no vas a ver nada y lo único que hay que hacer es caminar y obedecer. Y dice la palabra que Abraham llegó y él obedeció. Y nosotros, Padre Celestial, queremos obedecer a tus ordenanzas. Queremos llegar al monte. El monte representa el lugar de sacrificio. El monte representa separación. Mire que Abraham se separó de su casa por 3 días. Fue, pero regresó. Y si se demoró 3 días yendo, ¿cuánto se demoró regresando? Eso lo hizo Jesús, que en 3 días se levantó de la tumba y regresó a casa con su Padre. No solo con su Padre, sino con sus siervos. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Creemos, Padre Celestial, en tu resurrección, que tú no te quedaste en la tumba. Y gracias, Padre, por tu provisión, por
por el Cordero que fue sacrificado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.